imaginas un mundo donde la tortura no se limita al cuerpo físico, sino que se adentra en las profundidades de la mente humana? Un mundo donde la tecnología se utiliza para crear escenarios de horror inimaginables, donde la realidad se difumina con las pesadillas más oscuras y donde la cordura se tambalea al borde del abismo. ¿Creen que este es el futuro de las torturas y condenas? Hola, soy Albert el Hipotético y hoy prepárate para conocer a Alejandro, un joven activista injustamente acusado de terrorismo, que se enfrenta a métodos de tortura psicológica cada vez más crueles. Veremos cómo su mente se convierte en un campo de batalla donde lucha por mantener su cordura y su humanidad. Acompaña a Alejandro en este viaje escalofriante a través de los rincones más oscuros de la mente humana, donde la realidad y la ficción se confunden, y la supervivencia se convierte en una batalla contra los propios demonios. En el año 2042, la Agencia de Control Interno, ACI, se ha convertido en una fuerza omnipresente en la sociedad. Bajo la premisa de combatir el terrorismo, la ACI utiliza métodos cada vez más extremos para obtener información de sus sospechosos. Entre estos métodos se encuentra la tortura virtual, una tecnología que permite crear simulaciones hiperrealistas de cualquier situación, incluyendo escenarios de tortura física y psicológica. Alejandro, un joven activista político, es acusado injustamente de pertenecer a un grupo terrorista. Sin pruebas concretas, la ACI decide someterlo a la tortura virtual para obtener una confesión. Alejandro es conectado a una máquina que lo transporta a un mundo virtual donde experimenta dolor físico y psicológico insoportables. La sensación de realidad es tan vívida que Alejandro no logra discernir entre lo real y lo imaginario. A medida que las simulaciones se repiten, Alejandro comienza a perder la noción del tiempo y la cordura. Su mente se ve invadida por flashbacks de su vida anterior, mezclados con imágenes de horror y sufrimiento. La tortura virtual lo transforma en un prisionero de su propia mente, atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Ante la resistencia de Alejandro a la tortura virtual, la ACI decide utilizar un dispositivo experimental que manipula las ondas cerebrales. Este dispositivo, conocido como neuromanipulador, permite implantar pensamientos, recuerdos y emociones falsas en la mente de la víctima. Los torturadores de la ACI analizan el perfil psicológico de Alejandro y descubren que su mayor debilidad es su sentido de la justicia y su creencia inquebrantable en la verdad. Utilizando el neuromanipulador, los torturadores implantan en la mente de Alejandro recuerdos falsos de actos terribles que nunca cometió. Le hacen creer que ha participado en atentados terroristas y que ha causado la muerte de personas inocentes. La culpa y la vergüenza lo consumen, cuestionando su propia moral y cordura. Alejandro se ve atrapado en una prisión de su propia mente, incapaz de distinguir entre sus recuerdos reales y las fabricaciones de la ACI. La tortura psicológica lo transforma en una sombra de su antiguo yo, un hombre atormentado por fantasmas del pasado que no le permiten encontrar la paz. En un intento por quebrar definitivamente la resistencia de Alejandro, la ACI decide someterlo a aislamiento sensorial completo. Lo confinan en una celda completamente estéril y silenciosa, privada de cualquier estímulo visual, auditivo o táctil. La celda está diseñada para eliminar cualquier interacción con el mundo exterior, convirtiendo el espacio en un vacío absoluto. Privado de cualquier contacto sensorial, Alejandro comienza a experimentar alucinaciones aterradoras. Las paredes de la celda se transforman en monstruos que lo acechan, y los sonidos inexistentes se convierten en gritos de agonía. La línea entre la realidad y la pesadilla se difumina cada vez más, sumiendo a Alejandro en un estado de paranoia y terror. A medida que las horas se convierten en días y los días en semanas, Alejandro se ve al borde del colapso psicológico. La privación sensorial lo ha despojado de su humanidad, reduciéndolo a un estado primitivo de supervivencia. Su mente se convierte en un campo de batalla donde lucha por mantener su cordura en medio del abismo sensorial que lo rodea. Los torturadores de la ACI, obsesionados con quebrar la voluntad de Alejandro, deciden utilizar sus fobias más profundas como arma en su contra. Analizan su perfil psicológico y descubren que su mayor terror es la oscuridad y la soledad. Utilizando esta información, crean escenarios personalizados de terror, confrontándolo con sus peores pesadillas y traumas infantiles. Alejandro se ve transportado a un bosque oscuro y tenebroso, donde criaturas demoníacas lo persiguen sin cesar. Su mente es invadida por recuerdos de su infancia, momentos de miedo y abandono que lo atormentan desde siempre. La línea entre la realidad virtual y sus traumas reales se difumina, convirtiendo la experiencia en una tortura psicológica insoportable. En medio de la oscuridad,
Alejandro encuentra una pequeña luz que lo guía. La luz lo lleva a un lugar seguro donde encuentra refugio y un momento de paz. En este momento de tranquilidad, Alejandro decide utilizar su propio dolor y sufrimiento como una fuerza interior. Se rebela contra sus torturadores y contra sus propios demonios, decidido a escapar del infierno virtual que lo ha consumido. Al borde del colapso psicológico, Alejandro logra canalizar su sufrimiento en una fuerza interior. Utiliza su mente para manipular el dispositivo neuromanipulador que lo tortura, convirtiéndolo en un arma contra sus captores. Con una concentración sobrehumana, Alejandro logra reprogramar el dispositivo, alterando las simulaciones virtuales y liberándose del control de la ACI. En un acto de rebelión final, Alejandro escapa de la celda de aislamiento y se enfrenta a sus torturadores en el mundo real. Utilizando sus habilidades recién adquiridas, manipula sus mentes, haciéndolos ver sus propios actos de crueldad y sufrimiento. Los torturadores, atormentados por sus propias acciones, se ven obligados a liberar a Alejandro y a destruir el neuromanipulador. La experiencia ha marcado a Alejandro para siempre, pero también lo ha transformado en un símbolo de resistencia contra la opresión y la tortura psicológica. Su historia se convierte en una advertencia para el mundo sobre los peligros de la tecnología y la manipulación mental, inspirando a otros a luchar por la libertad y la justicia. Alejandro, marcado pero no derrotado, decide dedicar su vida a luchar contra la ACI y a exponer sus métodos de tortura al mundo. Se convierte en un líder de la resistencia, utilizando su experiencia y su fuerza interior para inspirar a otros a luchar por un futuro donde la libertad de pensamiento y la dignidad humana sean valores irrenunciables. La historia de Alejandro nos recuerda que la mente humana es capaz de soportar un sufrimiento inimaginable, pero también posee una fuerza interior inquebrantable. Su lucha por la libertad nos inspira a desafiar la opresión y a defender nuestros valores, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Qué les ha parecido esta historia? Espero que les haya mantenido en vilo y les haya hecho reflexionar sobre los límites de la crueldad humana. Les recuerdo que la historia de Alejandro es solo una ficción, pero nos sirve como una advertencia sobre los peligros de la tecnología y la manipulación mental. Debemos estar atentos a los avances tecnológicos y defender siempre la libertad de pensamiento y la dignidad humana. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos de escenarios hipotéticos.